Existen solo dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro, la otra como si todo lo fuera. Albert Einstein. Y tal vez esa sea la decisión más importante que tomas cada día, incluso sin darte cuenta. Decidir qué ver, decidir qué pensar. Porque la forma en que piensas no solo cambia lo que sientes, cambia lo que vives. No importa dónde estés ahora, si estás en la cima de un logro o intentando empezar de nuevo, hay algo que todos tenemos en común. El deseo de evolucionar, de vivir con más sentido, de convertirnos en alguien más fuerte y más consciente. No porque haya algo mal en ti, sino porque dentro de cada persona existe un llamado hacia el crecimiento. Ese impulso es el motor del cambio, la fuerza que transforma lo que eres hoy en la base de lo que serás mañana. Pero el problema es que muchos se despiertan cada día repitiendo los mismos pensamientos, las mismas respuestas, los mismos miedos, y así el presente se convierte en una copia del pasado. Y por eso, pensar de forma positiva no es un lujo, es una necesidad mental. Obligarte a pensar de manera positiva no es fingir optimismo, es un acto de autodefensa del alma. Es proteger tu mente de aquello que la destruye. Es decidir decir, sí, veo el caos, pero elijo ver también la oportunidad. La vida puede que no sea un milagro todos los días, pero el simple hecho de que puedas elegir lo que piensas, ya lo es. Así que este video es un llamado para quien ya se cansó de ser esclavo de la negatividad. No esperes el momento perfecto para cambiar tu manera de pensar. Empieza ahora. Hoy vas a aprender pasos claros para fortalecer tu mente y recuperar el control de tu vida. Y antes de la primera lección, solo te pido una cosa. Comparte y deja tu like. Así más personas recordarán que todavía pueden elegir en qué pensar. Ahora sí, vamos con la primera lección. 1. La manera en que piensas determina, en gran parte, la calidad de tu vida. Todo lo que ocurre afuera comienza dentro. La forma en que piensas es la base invisible de tu realidad. Si te levantas cada día con la mente sumergida en la duda, el miedo y la queja, el mundo te parecerá pesado, injusto y agotador. Pero si te despiertas decidido a enfocarte en lo que puedes construir, ese mismo mundo, ese mismo escenario, se transforma en un campo fértil, lleno de posibilidades. La diferencia no está en las circunstancias, está en el lente con el que las miras. La mente es como un espejo. Si está empañado por pensamientos negativos, todo lo que refleja parece feo, distorsionado y sin brillo. Pero cuando aprendes a limpiar ese espejo, cuando cambias el enfoque, el tono interno, el diálogo contigo mismo, toda tu vida empieza a transformarse también. Y ese cambio no es solo emocional, es estructural. Tu cerebro, tus hábitos y tus emociones comienzan a alinearse con aquello que piensas con frecuencia. El pensamiento es el punto de partida de todo. Determina tus decisiones, moldea tus comportamientos y atrae el tipo de energía que mantienes. Piensa en esto. 2 hombres pueden caminar por el mismo camino. Uno ve polvo, cansancio y obstáculos. El otro ve un viaje, propósito y aprendizaje. Nada cambió afuera, pero todo cambió dentro. Esa es la verdadera fuerza del pensamiento positivo. No es fingir que todo está bien, es elegir la postura que vas a mantener. No es negar el dolor, es decidir qué hacer con él. Ralph Waldo Emerson decía, «El hombre es aquello que piensa durante todo el día». Esa frase es una ley. Lo que cultivas en silencio se convertirá en tu voz. Lo que repites en tu mente se convertirá en tu destino. Así que observa tus pensamientos cuando te levantas, cuando trabajas, cuando vuelves a casa. Lo que pasa por tu mente te está fortaleciendo o te está paralizando. ¿Tú diriges tu mente o solo reaccionas a ella?
La diferencia entre quien avanza y quien se queda estancado está en ese instante, en el momento en que decides dejar de obedecer tus pensamientos y comienzas a dirigirlos. La mente es como un espejo de agua. Si refleja miedo, verás confusión. Si refleja confianza, verás claridad. Pensar en positivo no es ingenuidad, es autodominio, es decirte a ti mismo: elijo mantener la calma incluso en medio del caos. Y cuando esa elección se convierte en un hábito, la vida deja de ser algo que te sucede y pasa a ser algo que tú construyes. 2. Corrige tus diálogos. La forma en que hablas con los demás es importante, pero la forma en que hablas contigo mismo es decisiva. Porque el diálogo interno es el sistema operativo de la mente. Si está dañado, todo lo que hagas se verá afectado. ¿Cuántas veces te sorprendes diciendo: no puedo, esto no es para mí, siempre me equivoco? Esas frases parecen inofensivas, pero funcionan como órdenes mentales. El cerebro no discute contigo, obedece. Si te dices que eres incapaz, actuará como si lo fueras. La verdad es que nadie fracasa por falta de potencial, sino por exceso de autocrítica. Te convences de que no estás listo, y esa creencia se convierte en realidad. Por eso, la primera reforma que debes hacer no es en el cuerpo ni en la rutina, sino en el lenguaje con el que te tratas. Piensa en la mente como en una casa. Las palabras que usas son los muebles. Si llenas ese espacio con frases de culpa, de duda y de miedo, es imposible vivir en paz dentro de ella. Pero cuando empiezas a reemplazar el no puedo por estoy aprendiendo y el soy un fracaso por estoy en construcción, algo cambia profundamente. Dejas de ser tu enemigo y te conviertes en tu propio aliado. Séneca decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va, y tu lenguaje es el timón que dirige ese viento. Quien vive atacándose con palabras vive a la deriva, pero quien habla con claridad, firmeza y propósito empieza a comandar su propio destino. Así que observa lo que te dices todos los días. La mente cree en la repetición, no en las intenciones. Repite valor y aprenderá valor. Repite duda y aprenderá miedo. Corregir tus diálogos es cambiar el tono de tu conciencia. Es elegir palabras que construyen y no que sabotean. Es entender que cada frase dicha hacia ti es una semilla, y el jardín de la mente florece o se pudre según las palabras que siembres. A partir de hoy, cada vez que te escuches diciendo algo negativo, detente, respira y reformula. Transforma el no puedo en aún no puedo. Cambia el nunca lo logré por lo estoy intentando otra vez. Esos pequeños cambios son actos de poder. Hablar bien con el mundo empieza por hablar bien contigo cuando nadie te ve. Y cuando esa voz interna se convierte en tu aliada, pensar en positivo es solo una consecuencia. 3. ¿Cómo te muestras? La forma en que te muestras al mundo no tiene que ver con la apariencia, tiene que ver con la energía. Es el reflejo directo de lo que piensas y sientes cuando nadie te está viendo. Si dentro de ti hay enfoque, confianza y propósito, eso se nota, incluso en silencio. Pero si hay duda, negatividad y confusión, el mundo lo percibe antes incluso de que digas una palabra. Ser positivo no significa ignorar los problemas o fingir que todo está bien. Significa elegir mirar hacia adelante, incluso cuando el camino parece lleno de piedras. Es seguir firme, confiado y con esperanza, incluso cuando el día empieza difícil. Es entender que aunque algo no salga como querías, existe un motivo, una lección, una oportunidad escondida. Esa mentalidad cambia tu comportamiento, porque quien cree en sí mismo actúa diferente. Habla con más claridad, se posiciona con más firmeza e inspira más confianza. Y así es como la mente transforma la realidad, no con magia, sino con actitud. Piensa en esto.
La gente no cree en quien solo habla, cree en quien transmite convicción. Y esa convicción no nace de las palabras, nace de la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. El filósofo William James escribió: la acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad acción y sentimiento caminan juntos. Actuando como si tuviéramos fe, la fe llegará. Esa frase es un mapa, muestra que el secreto no está en esperar sentir confianza, sino en actuar como alguien confiado hasta que eso se vuelva natural. Mostrarse como alguien competente, positivo y enfocado no es arrogancia, es coherencia con lo que estás construyendo. Es vivir como si la victoria dependiera de ti, porque en gran parte depende de ti. La energía que emites es una invitación silenciosa. Le dice al mundo quién eres y qué mereces. Así que, la próxima vez que salgas de casa, entres a una reunión o te mires al espejo, pregúntate: ¿qué comunica mi presencia? ¿Duda o dirección? ¿Cansancio o propósito? La respuesta a esa pregunta no está en la ropa que llevas puesta, sino en la mente que cargas. Y cuando tu mentalidad cambia, tu postura cambia. Y cuando tu postura cambia, el mundo cambia contigo. 4. No te sientas intimidado por tu realidad. La etapa de la vida en la que estás no define quién eres. Solo muestra desde dónde empezaste. Hay quienes miran su propio momento y sienten vergüenza, miedo o impotencia, como si el presente fuera una sentencia. Pero el ahora es solo un capítulo, no el libro completo. La página de hoy puede ser difícil, pero la historia todavía se está escribiendo, y el autor eres tú. Y si en este momento sientes que estás lejos de donde quisieras estar, entiende esto: la distancia no es derrota, es dirección. La distancia solo mide cuánto te queda por crecer, no cuánto has fracasado. Lo que te separa de la vida que deseas no es el tiempo, es la mentalidad. Si comienzas el día pensando con fe, con enfoque y con determinación, algo dentro de ti se alinea. Piensa en esa mujer que vive sola, rodeada de cuentas, miedos y dudas, y aún así decide hacer lo que puede. Ordena su casa, limpia el suelo, prepara café y escribe en un papel: un día a la vez. En ese instante, todavía no cambió el mundo, pero cambió el clima dentro de ella, y ese es el inicio de toda transformación. La realidad no es enemiga, es el escenario donde entrenas tu fe. Puede que aún no hayas llegado, pero ya empezaste a caminar en la dirección correcta. Y el destino, inevitablemente, responde a quien se mueve con convicción. El primer paso para cambiar el mundo que te rodea es cambiar el tono de tu mente. Observa lo que te dices a ti mismo. ¿Te animas o te criticas? ¿Te enfocas en lo que tienes o en lo que falta? ¿Te permites soñar o te saboteas antes incluso de intentarlo? El diálogo interno es la base invisible de la autoconfianza. Y todo cambio verdadero comienza ahí. Eres el director de tu mente, no un extra dentro de tus propios pensamientos. Si no diriges tu narrativa, alguien o algo lo hará por ti. No permitas que ideas viejas, miedos repetidos o creencias limitantes tomen el control de tu historia. Tú eliges qué cultivar, y aquello que cultivas cada día se convierte en el terreno de tu realidad. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que te sucede lo que importa. Y es exactamente eso. La victoria no nace del entorno, nace de la actitud. El pensamiento positivo no es una reacción automática, es una práctica consciente. Es mirar tu propia vida y decir: puedo volver a empezar desde aquí, y eso es suficiente. Así que no te intimides por la etapa en la que estás. No es un obstáculo, es un entrenamiento. Y quien aprende a mantener la fe en medio de las dificultades, conquista una fuerza que ninguna victoria fácil puede dar. Lo que hoy parece peso, mañana será estructura.
Y lo que hoy te pone a prueba, mañana te sostendrá. 5. Entrena tu mente para ser segura de sí misma. La confianza no nace del azar, nace del entrenamiento. Es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve, y ese entrenamiento comienza todos los días. En el instante en que despiertas, la primera voz que escuchas en la mañana es la que define si tu día será guiado por la fe o por el miedo. Y esa voz es la tuya. Puede ser la voz de la prisa, de la duda, o puede ser la voz de la calma, la que te recuerda lo que realmente importa. Por eso, apenas abras los ojos, antes incluso de mirar el celular o pensar en tus obligaciones, di en voz alta 3 cosas por las que te sientes agradecido. Puede ser algo sencillo, la cama en la que duermes, el aire que respiras, el techo sobre tu cabeza. La gratitud es el ejercicio más silencioso y poderoso de la autoconfianza, porque cambia el punto de enfoque de la mente, te enseña a mirar lo que tienes, no lo que te falta. Y cuando cambias el enfoque, cambias la frecuencia de tus pensamientos y la energía con la que vives. La queja te ata a lo que falta, la gratitud te conecta con lo que crece. Es como cambiar la estación de la radio mental. Cuanto más sintonizas con lo que es bueno, más claridad y valentía empiezan a formar parte de tu estado natural. Y cuanto más te mantienes en ese estado, más claridad ganas para actuar, más ligereza para enfrentar el día y más confianza para decidir. Piensa en alguien que perdió una oportunidad y pasa días castigándose, diciendo, nunca hago nada bien. Y en otro que vive la misma pérdida, pero elige pensar, ahora sé lo que no debo hacer la próxima vez. El error es el mismo, pero uno lo convierte en una carga y el otro en una herramienta. Así es como una mente entrenada crea fuerza a partir de la caída, no negando el dolor, sino extrayendo de él sabiduría. Robin Sharma escribió, nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces todos los días. El secreto del éxito está en tu rutina diaria. Esa es la esencia del entrenamiento mental. Cuando comienzas el día con gratitud, le estás dando al cerebro una orden. Yo tengo el control. Y a partir de ahí, todo responde de manera diferente. Las decisiones se vuelven más firmes, las palabras más conscientes, y el cuerpo empieza a obedecer a la mente, no al miedo. La autoconfianza no nace de ignorar las dificultades, sino de creer que tienes los recursos para atravesarlas. Nace del hábito de dirigir tu propia atención, de elegir en qué pensar y qué alimentar dentro de ti. La confianza no es un regalo de la vida, es un voto que renuevas cada mañana, incluso cuando el mundo parece dudar de ti. Es el compromiso silencioso de decirte a ti mismo, puedo con esto, y poder es el verbo de la autoconfianza. Por eso, practica este pequeño ritual cada mañana. 3 motivos de gratitud, todos los días. Con el tiempo, notarás que cuanto más reconoces lo que tienes, más capaz te sientes de conquistar lo que te falta. La mente empieza a servirte, no a sabotearte. Lo que antes era duda se vuelve decisión. Lo que era miedo se convierte en movimiento. Esta práctica sencilla reprograma tu cerebro. Aprendes a ver abundancia incluso donde antes solo veías carencia. Y cuando la mente aprende a comenzar el día con gratitud, todo el cuerpo empieza a actuar con confianza, porque la mente que confía no espera el momento correcto, ella crea el momento correcto. 6. Haz que tus objetivos pertenezcan a tu vida. Cuanto más lejano parece un objetivo, más difícil es volverlo real. Y la razón no es falta de capacidad, es falta de pertenencia. El cerebro humano solo se esfuerza por aquello que reconoce como parte de su propia identidad. Un estudio de la Universidad de Princeton mostró que más del 90% de las personas tienen dificultad para ahorrar dinero, no porque no sepan cómo hacerlo,
sino porque no logran verse en el futuro. Miran al yo de mañana como si fuera otra persona, y el cerebro no lucha por alguien que no reconoce como parte de sí mismo. Actúas con fuerza cuando sientes que algo te pertenece. Por eso los sueños lejanos mueren, y las metas que forman parte de ti florecen. La diferencia entre el deseo y el resultado está en la sensación de pertenencia. Cuando algo es tuyo, el cerebro no negocia, ejecuta. Todo lo que deseas debe ser traído a tu rutina, a tu lenguaje, a tu cuerpo. Cuando dices, mi objetivo todavía está lejos. Pero cuando dices, esto hace parte de mi vida, el cerebro entiende que es ahora y comienza a actuar para alinear el presente con esa idea. Piensa en alguien que quiere cambiar su cuerpo, pero sigue diciendo, algún día empezaré a entrenar. Ahora piensa en quien dice, soy alguien que entrena, aunque esté cansado. El primero vive en el terreno de la intención, el segundo en el de la identidad. Y por eso uno permanece deseando y el otro evoluciona. No necesitas esperar a ser para empezar. Necesitas empezar para llegar a ser. Repítelo. Cuanto más te acercas mentalmente a tu futuro, más rápido se vuelve presente. Cada día, declara en voz alta lo que quieres construir, no como un pedido, sino como un hecho que ya te pertenece. Di, tengo una mente fuerte y disciplinada. Todo lo que toco mejora. Soy capaz de realizar lo que decido. No importa si al principio no lo crees. La mente humana aprende por repetición y el cerebro no distingue la imaginación de la realidad cuando se expone a la misma información con frecuencia. Repite con convicción y tu mente comenzará a aceptarlo. Cuando tu mente acepta, el cuerpo actúa. Como decía William James, padre de la psicología moderna, cree que la acción es posible y crearás las condiciones para que lo sea. Esa es la fuerza de la pertenencia. No esperas a que el futuro llegue, lo acercas hasta que se vuelve parte de tu vida ahora. Escribe en los comentarios, ya pertenezco a la vida que estoy construyendo. Y entiende, no es solo para comentar, es para declarar algo dentro de ti. Cuando escribes, das forma a la idea, plantas una semilla en el inconsciente y creas un punto de partida real. En ese instante, no estás solo escribiendo palabras, le estás diciendo a tu mente que el control volvió a tus manos. Y cuando la mente entiende eso, la vida empieza poco a poco a obedecer. 7. Filtra mentalmente lo que consumes. La mente es como un jardín. Todo lo que ves, escuchas y lees entra como una semilla. Algunas florecen, otras envenenan el suelo. Si pasas todo el día alimentándote de noticias negativas, comparaciones en las redes sociales o conversaciones cargadas de drama, no es sorpresa que tu mente termine el día agotada y confundida. Lo que entra constantemente en ti empieza, poco a poco, a moldear lo que sale. Es imposible cultivar paz con la cabeza sumergida en ruido. Las personas cuidan el cuerpo con atención, eligen lo que comen, hacen ejercicio, pero dejan la mente abierta a cualquier tipo de basura emocional. Jamás dejarías que alguien arrojara basura en tu casa, pero permites que arrojen pesimismo dentro de tu mente todos los días. Solo observa cuántas veces abriste una red social y en pocos minutos ya estabas irritado, ansioso o comparando tu vida con la de alguien más. Eso no es coincidencia, es condicionamiento. Lo que consumes define lo que sientes y lo que sientes define lo que haces. Filtrar lo que consumes no es aislamiento, es sabiduría. Es entender que todo lo que entra por los ojos y los oídos se convierte en pensamiento y el pensamiento se convierte en comportamiento. Cuando te rodeas de personas y contenidos que te elevan, empiezas a pensar mejor, actuar mejor y decidir mejor.
Pero cuando vives en medio de la queja y el drama, comienzas a confundir agitación con intensidad y ruido con vida. Por eso, elige bien las voces que escuchas, los contenidos que sigues, las conversaciones que alimentas. Como dijo Eckhart Tolle, la contaminación no está solo en las calles, sino también en la mente humana. Y tenía razón. El exceso de información, drama y comparación es una forma de contaminación mental, y si no creas filtros, terminas respirando eso todos los días. Apagar lo que te contamina no es debilidad, es higiene mental. Evitar ciertas personas o temas no es arrogancia, es autocuidado. No necesitas probar que eres lo suficientemente fuerte para escuchar todo, solo lo bastante sabio para no dejar que todo entre. Cuida tu mente como cuidarías un jardín. Arranca las malas hierbas del pesimismo, riega las buenas semillas de la claridad y permite que el silencio se convierta en tu abono. Porque al final, lo que crece dentro de ti es exactamente lo que eliges permitir que entre. Y lo que permites entrar hoy será lo que comandará tu mente mañana. 8. Ejerce el poder de tu mente. Naciste con dos poderes inmensos, pero la mayoría de las personas pasa la vida sin darse cuenta: la imaginación y la creatividad. Esas fuerzas no son dones reservados para artistas, escritores o genios. Son herramientas naturales del ser humano, semillas que todos llevamos dentro, pero que pocos riegan. La creatividad es la capacidad de ver una puerta donde antes solo había una pared. Es el poder de transformar lo que parece imposible en algo viable y lo que parece confuso en claridad. Cada vez que encuentras una salida en medio del caos, estás creando. Cada vez que resuelves un problema con pocos recursos, estás innovando. Eres creativo cada vez que te niegas a aceptar que no existe salida. Piensa en alguien que perdió su trabajo y en lugar de rendirse, empezó a vender algo sencillo, a aprender una nueva habilidad o a crear una alternativa que nadie había intentado. Esa persona tal vez no lo note, pero en ese momento está usando el mismo poder que construye empresas, libros e invenciones. La capacidad de imaginar un camino cuando todos ven un callejón sin salida. La mente creativa no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. El problema es que, con el tiempo, la mente empieza a ser domesticada por el miedo a equivocarse. Empiezas a pensar dentro de cajas que ni siquiera fueron creadas por ti. Aprendes a repetir fórmulas, a dudar de tu propia intuición y olvidas que la imaginación es la herramienta más poderosa que existe para cambiar el rumbo de tu propia vida. Albert Einstein decía: la imaginación es más importante que el conocimiento. Porque el conocimiento muestra lo que ya existe, pero la imaginación crea lo que aún no existe. Es el puente entre lo que tienes y lo que deseas construir. Una mente creativa no se limita a las circunstancias, las redibuja. Y mientras más la ejercitas, más libre te vuelves, porque descubres que la realidad no es un muro fijo, es un campo abierto que espera una nueva forma de ser visto. Una mente fuerte crea caminos donde otros solo ven paredes. Y ese es el poder que necesitas recordar que tienes. El poder de transformar pensamiento en dirección y dirección en resultado. Todo gran cambio comienza cuando alguien se atreve a imaginar algo diferente y decide actuar, aunque aún no sepa exactamente cómo. Así que no esperes inspiración, crea movimiento. Cada vez que imagines una solución, una idea, una nueva forma de actuar, actúa. La acción es el pincel que transforma la imaginación en realidad. Es el punto donde la mente deja de soñar y empieza a construir. Y cuando comienzas a actuar desde tu propia mente, la vida deja de ser una repetición y se convierte en una creación continua.
porque la mente que crea no depende de las circunstancias, las trasciende. Y quien aprende a usar ese poder nunca vuelve a sentirse limitado, porque entiende que dentro de sí siempre existe un camino más. 9. Decide creer en ti mismo. Todo cambia cuando decides creer en ti mismo, no después de que las cosas salen bien, sino antes. El verdadero giro comienza cuando, aún sin pruebas, eliges actuar como alguien capaz. Porque creer no es esperar la confirmación del mundo, es construir esa confirmación dentro de ti, ladrillo por ladrillo, acción por acción. Una mentalidad ganadora no nace del azar, nace de la práctica. Día tras día, fortaleces ese músculo invisible que te sostiene cuando nadie más cree. La suerte no aparece, se crea, paso a paso, con las manos de quien no se rinde. La vida nunca ha sido una línea recta. Todos atravesamos tiempos oscuros. Yo también viví los míos. Hubo un tiempo en que no tenía dinero, ni dirección. Dormía en un pequeño apartamento vacío. Pero dentro de mí había una chispa, una esperanza mínima, y eso fue suficiente para empezar. Fue ahí cuando comprendí algo que lo cambia todo, el poder del diálogo interno. Lo que te dices a ti mismo cuando nadie más te escucha es lo que determina el rumbo de tu vida. Escucha. Las palabras que repites en silencio tienen más fuerza que cualquier consejo. Si al equivocarte te dices «soy inútil», tu mente lo registra como verdad. Pero si dices «esto hace parte del proceso, voy a mejorar», empieza a reprogramarte y poco a poco la confianza regresa, la fuerza regresa, la fe en ti renace. No necesitas creer plenamente en ti desde el primer día, solo necesitas dejar de atacarte. La autoconfianza no es un grito de victoria, es un susurro que se repite hasta volverse convicción. El verdadero pensamiento positivo no es negar lo negativo, es reinterpretarlo, es tomar el peso y convertirlo en entrenamiento. Es mirar el pasado y ver lecciones donde antes había dolor. Toma una hoja de papel y escribe 3 momentos difíciles que hayas vivido. En cada uno, anota lo que aprendiste. Tal vez perdiste un trabajo, pero aprendiste a ser más resiliente. Tal vez fuiste rechazado, pero descubriste que tu valor no depende de la aprobación de los demás. Este ejercicio transforma el pasado en sabiduría. Muestra que incluso en los días más oscuros, la vida te estaba preparando para brillar con más intensidad. Como decía Viktor Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que realmente significa la fe en uno mismo, la decisión de seguir creciendo incluso cuando nada afuera parece apoyarte. Cree en ti cuando aún no hay resultados. Cree cuando nadie más ve tu esfuerzo, porque es en esa etapa invisible donde se forma la verdadera fuerza, en el silencio, en el cansancio, en la insistencia. Cree en ti, incluso sin garantías, incluso sin aplausos, porque la vida no recompensa a quien espera sentir confianza, recompensa a quien actúa hasta que la confianza aparece y a quien persiste hasta que lo imposible comienza a ceder. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.